Mis padres se volvieron locos cuando me compré una casa para mí. Y no una para mi hermana. Siempre supe que mi familia tenía un favorito. Y no era yo. Mi hermana Emily era la niña de oro. La que nunca hacía nada mal. La que siempre tenía todo a su alcance. Mientras tanto, yo era el plan B. El repuesto. El que debía encargarse de las cosas, ser responsable, sacrificarse. Durante años seguí la corriente. Hasta que un día decidí que ya era suficiente. Al crecer, el patrón era imposible de ignorar. Emily recibía la ropa más nueva, tutores privados, vacaciones de ensueño. Yo recibía discursos sobre trabajo duro e independencia. A los 16 años, yo volteaba hamburguesas en un restaurante de carretera grasiento, mientras ella se preparaba para un viaje de verano a Europa. Cuando lo mencioné, mis padres me dijeron que debía entender las prioridades. Traducción. El futuro de Amo le importaba. El mío, no tanto. Y no. Al principio no estaba resentido. De verdad. Simplemente asumí que así funcionaban las cosas. Los padres invierten en el hijo que creen que llegará lejos. Y el otro aprende a defenderse solo. Así que eso hice. Trabajé mientras iba a la universidad. Viví en apartamentos diminutos con compañeros que olvidaban pagar el alquiler. Me salté salidas nocturnas mientras otros festejaban. Con cada cheque, guardaba un poco de dinero. No sabía exactamente para qué. Solo sabía que necesitaba una red de seguridad. Porque nadie iba a atraparme si me caía. Al graduarme, tenía dos opciones. Seguir en trabajos mal pagados. O arriesgarme. Tomé mis ahorros y abrí un pequeño taller de reparación de automóviles. No era glamoroso. Y el primer año fue brutal. Noches largas. Horas interminables. Fines de semana con los codos hundidos en grasa de motor. Pero valió la pena. Para el quinto año, el dinero era constante. Lo suficiente como para pensar, por primera vez en serio, en comprar una casa. Una casa propia. Mis padres lo sabían. Yo había mencionado ese sueño más de una vez. Cada vez que lo hacía, sonreían. Y mágicamente la conversación cambiaba. ¿Sabes? Suspiraba mi mamá, dramática. Emily ha estado pasando por muchas dificultades. El alquiler está carísimo, agregaba mi papá. Solo necesita un poco de ayuda. Nunca lo decían directamente. Pero el mensaje era claro. Se suponía que yo debía solucionar los problemas de Emily. Sin importar que sus dificultades fueran, en su mayoría, autoinfligidas. Mientras yo trabajaba turnos de 16 horas. Ella vivía su mejor vida. Vacaciones. Bolsos de diseñador. Cenas en restaurantes caros. Y aún así, ella era la que necesitaba ayuda. Y luego estaba el dinero. Durante años ayudé a mis padres financieramente. Reparaciones de la casa. Facturas inesperadas. Dinero extra cuando las cosas se ponían difíciles. No me importó al principio. Eran mis padres, después de todo. Pero empecé a notar detalles. Mi mamá aparecía con bolsos nuevos. Mi papá con relojes elegantes. Pensé que estaban ahorrando. Hasta que entendí la verdad. Mi dinero iba directo a Emily. No estaban pasando por dificultades. Solo estaban financiando su estilo de vida. Con mi esfuerzo. Todo terminó de romperse el día que escuché una conversación que no debía oír. Había pasado por su casa solo para dejar algo. No planeaba quedarme. Pero al cruzar la cocina, escuché mi nombre. Así que hice lo que cualquiera haría. Me quedé quieto. Fingí revisar el teléfono. Y escuché. Estoy segura de que hará lo correcto, decía mi mamá. Es responsable. Ha estado ahorrando durante años. Tiene sentido, respondió mi papá. No podemos dejar que ella pase por dificultades. Ella. Emily. La misma Emily que nunca había pagado alquiler.
La que aún tenía sus tarjetas de crédito cubiertas por mis padres. Entonces lo entendí. No hablaban en abstracto. Hablaban de mi dinero. De mi futuro. Tenían un plan. Un plan en el que yo compraría una casa. No para mí. Sino para Emily. Y lo peor de todo. Asumían que aceptaría sin cuestionar. Como si fuera obvio. Como si fuera mi deber. Quise entrar y exigir explicaciones. Pero ya conocía el guión. Me llamarían egoísta. Hablarían de familia. De responsabilidad. De lo afortunado que era yo. Mientras Emily luchaba. Así que me fui sin decir nada. Esa noche me quedé despierto mirando el techo de mi pequeño estudio. La luz de la cocina parpadeaba, rota desde hacía meses. Pensé en cada sacrificio. En cada vez que me dijeron que esperara mi turno. En cada frustración que tragué en silencio. Y pensé en Emily. ¿Se sentiría avergonzada? ¿Agradecida? ¿O simplemente asumiría que la casa era suya por derecho? La respuesta llegó a la mañana siguiente. Emily me llamó, emocionada. Habló sin parar sobre una casa que había encontrado. 3 habitaciones. Patio trasero. Es perfecta, decía. Finalmente podré mudarme. Esperé. Esperé a que mencionara cómo planeaba pagarla. Nunca lo hizo. Porque no lo necesitaba. En su mente, ya estaba resuelto. Incluso tuvo el descaro de decirme que podría dormir en la habitación de invitados. Si alguna vez necesitaba un lugar. Ese fue el momento. El exacto instante en que dejé de seguir la corriente. Al día siguiente hice exactamente lo que esperaban que hiciera. Compré una casa. Solo que no la que ellos tenían en mente. No se lo dije a nadie. Sin anuncios. Sin explicaciones. Encontré un lugar que me encantó. Nada enorme, nada lujoso. Pero era mío. Di el depósito. Firmé los papeles. La primera cosa en mi vida que era verdaderamente mía. Pensé que tenía tiempo antes de que mi familia se enterara. Meses, tal vez incluso un año. Pero la vida tiene una forma curiosa de acelerar las cosas. Estaba instalando la cocina, arrancando esas pegatinas ridículas de Vive, Ríe, Ama que el dueño anterior había dejado, cuando mi teléfono empezó a explotar. Llamadas perdidas. Mensajes. Uno tras otro. Mi mamá. Mi papá. Emily. Incluso parientes lejanos con los que no hablaba desde hacía años. Entonces llegó el mensaje que me revolvió el estómago. ¿Por qué nos enteramos por el agente inmobiliario de que compraste una casa? No tenía idea de cómo se habían enterado. Tal vez el agente habló de más. Tal vez Emily estaba mirando las mismas propiedades. No importaba. Lo único que importaba era que ya había hecho mi movimiento. Y ahora. La verdadera batalla estaba por comenzar. Mi teléfono no dejaba de sonar. Los ignoré todos. Si contestaba, me arrastrarían a una conversación diseñada para hacerme quedar como el villano. Así que seguí con lo mío. Arranqué papel tapiz horrible de la sala. Hasta que sonó el timbre. No necesitaba mirar por la mirilla. Lo supe de inmediato. Cuando abrí la puerta, ahí estaban mis padres. No parecían padres amorosos. Parecían ejecutivos listos para discutir un incumplimiento de contrato. El rostro de mi mamá era una mezcla de decepción y dolor. La mirada que usaba cuando la defraudaba. Mi papá tenía los brazos cruzados. Postura rígida. Control absoluto. Ni siquiera entraron antes de empezar. Los siguientes 20 minutos fueron exactamente como los imaginé. Acusaciones. Culpa. El eterno discurso de somos familia. Mi mamá habló de lo devastada que estaba Emily. De que ahora no sabía dónde vivir. Mi papá dejó claro que contaban conmigo. Que yo debía hacer lo correcto. Y luego vino la frase favorita. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Todo lo que hicieron por mí. ¿Hacerme pagar alquiler siendo adolescente?
¿Exigirme que financiara mi educación mientras pagaban los lujos de Emily? ¿Dejarme trabajar 2 empleos mientras ella disfrutaba escapadas de spa? Si algo, yo les había devuelto 10 veces más. Sentí como mi paciencia se agotaba. Pero no exploté. Me quedé callado. Asentí. Los dejé hablar. Aprendí hace años que discutir no servía. No estaban allí para escuchar. Estaban allí para imponer su versión. Entonces llegó el ultimátum. Mi mamá, con una calma forzada, dijo: tienes 2 opciones. Transferir la casa a Emily o quedar excluido. Tuve que morderme la lengua para no reírme. ¿Excluido de qué? ¿De su amor condicionado? ¿De su apoyo con letra pequeña? Les dije que lo pensaría. No porque fuera verdad, sino porque quería que se fueran. Se marcharon convencidos de que me habían arrinconado. Respiré hondo. Fui a la cocina. Saqué una cerveza del refrigerador. Me senté. Miré el teléfono. Más llamadas perdidas. Finalmente, un mensaje de Emily. Sabía exactamente qué iba a decir. Que le había arruinado la vida. Que había contado conmigo. Lo abrí. Y ahí fue cuando se me heló la sangre. No era un mensaje para mí. Emily lo había enviado por error al chat familiar. Era un plan detallado. Ella y mis padres hablaban de cómo quebrarme. De mantener la presión hasta que se diera. Hasta que entregara la casa. Todo estaba ahí. Claro como el día. No se trataba de familia. Ni de justicia. Era una estrategia. Y yo. Solo era un recurso. Tomé una captura de pantalla. La guardé. Me quedé sentado en silencio. No sentí rabia. Ni tristeza. Solo claridad. Nunca me habían visto como familia. Solo como alguien útil. Esa noche tomé una decisión. No iba a discutir. No iba a explicarme. Iba a demostrar que se habían equivocado conmigo. A la mañana siguiente aseguré mis finanzas. Cambié contraseñas. Revisé cuentas. Instalé cámaras de seguridad. Luego llamé a un abogado. Me confirmó lo que ya sospechaba. La casa era mía. Legalmente intocable. Aún así, no bajé la guardia. Emily escribió: estoy dispuesta a hablar si estás listo para arreglar las cosas. La ignoré. Mi mamá escribió después: estoy preocupada por ti. Deberíamos cenar juntos y hablar. Otra trampa. También la ignoré. Entonces decidí cambiar el guión. Si querían presión, yo también sabía ejercerla. Hice una publicación en redes sociales. Nada dramático. Nada acusatorio. Solo una foto de mi casa. Y una frase. Finalmente en casa. Trabajé duro para esto y es completamente mía. Las felicitaciones llegaron de inmediato. Y luego. Vino el caos. Emily no comentó la publicación. Pero sabía que la había visto. Unas horas después llegó el mensaje. Esta vez no fue educada. Me llamó egoísta. Dijo que la había humillado. Que había hecho todo público solo para hacerla quedar mal. Aparentemente, algunos de sus amigos le habían preguntado por qué ella no estaba comprando una casa si yo podía permitírmelo. Su ego había recibido un golpe. Y no lo soportó. Luego vino la llamada. Mi papá. Nada de falsa preocupación. Nada de somos familia. Estaba furioso. Dijo que los estaba avergonzando. Que era un desagradecido. Que después de todo lo que habían hecho por mí, así les pagaba. Lo dejé hablar. Cuando por fin se quedó sin aire, le respondí con calma. No fue mi intención avergonzar a nadie. Solo compartí algo que logré por mi cuenta. Eso fue cuando comenzaron las amenazas. Si no haces lo correcto, olvídate de volver a ser bienvenido en esta familia. Mi respuesta fue simple. Suena como una situación en la que todos ganamos. Colgué.
Por primera vez en mi vida. No sentí culpa. Bloqueé el número de Emily. Silencié las llamadas de mis padres. Pedí comida para llevar de mi restaurante de barbacoa favorito. Abrí una cerveza fría. Me senté en el porche de mi casa. Mi casa. Miré el atardecer caer sobre la propiedad que había conseguido con mis propias manos. Por primera vez en mi vida. Era libre. Pero el silencio no duró. A la mañana siguiente, mi bandeja de entrada estaba llena otra vez. Emily había entrado en modo crisis total. Mis padres, en control de daños. Algunos familiares habían visto la publicación. Y habían empezado a hacer preguntas incómodas. Eso era lo último que mis padres querían. Podía imaginarlos perfectamente. Mi mamá, dándole la vuelta a la historia para no quedar mal. Mi papá, hablando de deber familiar y traición. Y Emily había explotado. No solo estaba despotricando en el chat familiar. También lo estaba haciendo en redes sociales. Publicaciones largas. Dramáticas. Hablaba de lo difícil que era su vida. De cómo había sido traicionada por quienes más quería. De cómo no sabía dónde iba a vivir. Y entonces lo vi. Un enlace. Un GoFundMe. El título casi me hizo escupir el café. Ayuda a Emily a conseguir la casa que se merece. La audacia era impresionante. En la descripción se presentaba como una hermana en apuros. Abandonada por un hermano despiadado que se negó a ayudarla en su peor momento. Convenientemente, omitía la parte donde esperaba una casa gratis. Total recaudado. 250 pesos. Probablemente de algún amigo igual de consentido. Lo admito. Me sentí un poco decepcionado. Si vas a estafar, al menos hazlo creíble. Pero la situación ya estaba yéndose demasiado lejos. No iba a convertir esto en una guerra familiar pública. Pero tampoco iba a permitir que arrastraran mi nombre por el suelo. Así que lancé la última bomba. Hice otra publicación. Esta vez, sin texto emotivo. Sin discursos. Solo capturas de pantalla. El mensaje de Emily. El plan. Todo. Título. Aclarando algunos malentendidos. Internet hizo el resto. En cuestión de horas, la gente empezó a darse cuenta. Los comentarios cambiaron de tono. Los apoyos ciegos desaparecieron. Algunos incluso se volvieron contra ella. Emily borró el GoFundMe. Cerró sus redes. Desapareció. Mis padres tampoco la estaban pasando bien. Familiares comenzaron a llamarlos. A preguntar por qué exigían una casa a su hijo mientras consentían a su hija. Esa noche, el chat familiar quedó en silencio. Sin reproches. Sin amenazas. Sin culpa. Solo silencio. Y fue glorioso. Me recosté en la silla del porche mientras el sol se hundía en el horizonte. Mi teléfono, por primera vez en años, estaba en silencio. Tenía una bebida fría en la mano. Una lista de reproducción sonando de fondo. Y no estaba esperando que cayera el otro zapato. No estaba pensando en lo que mi familia diría. No estaba dudando si había hecho lo correcto. Había hecho lo correcto para mí. Y eso bastaba. El silencio duró una semana entera. Sin llamadas. Sin mensajes. Sin reproches disfrazados de preocupación. Parte de mí esperaba un último intento desesperado. Pero, por primera vez, parecía que habían entendido que no iba a ceder. Tal vez la vergüenza pública había calado. Tal vez simplemente estaban planeando el siguiente movimiento. Yo no pensaba bajar la guardia. Entonces llegó el sobre. Correo certificado. Grueso. Con la dirección de retorno de mis padres. Ese tipo de sobre nunca trae buenas noticias. Me senté en la mesa de la cocina. Café en una mano. Abre cartas en la otra. Dentro había una notificación legal. Tuve que leerla 2 veces. Mis padres me estaban amenazando con demandarme. Según el documento,
Afirmaban que yo los había engañado. Que les había hecho creer que compraba la casa para el beneficio de la familia. Que me había enriquecido injustamente a sus expensas. Era absurdo. Nunca prometí nada. Nunca firmé nada. Nunca insinué nada. La mejor parte vino al final. Exigían compensación económica. Por la angustia emocional de Emily. Sí. Angustia emocional por no recibir una casa gratis. Me reí. En voz alta. Luego llamé a mi abogado. La conversación fue corta. Y casi divertida. Me aseguró que el caso no tenía ninguna posibilidad. En el mejor escenario, era una táctica de miedo. En el peor, una pataleta legal. Pero si querían escalar el conflicto, yo también podía hacerlo. Llamé al banco. Verifiqué todo por tercera vez. Llamé a un cerrajero. Refuerzos extra en la casa. Y después hice algo que sabía que no les gustaría. Les envié una carta certificada. Clara. Directa. Cualquier intento adicional de acoso resultaría en acciones legales. 2 días después, los teléfonos volvieron a sonar. Primero mi mamá. Luego mi papá. Después Emily. Los ignoré a todos. Dejaron mensajes de voz. Algunos pedían perdón. Otros seguían culpándome. El mensaje de mi mamá fue una obra maestra. Pasó de sollozar a gritar de furia. En menos de 1 minuto. Exigía saber cómo podía darle la espalda a mi familia. Por algo tan pequeño como una casa. La ironía casi me derriba. Si era tan pequeño, ¿por qué estaban dispuestos a llevarlo a los tribunales? Al tercer día contesté una llamada. Era mi papá. Fue directo al punto. Dijo que podían arreglarlo todo. Si aceptaba llegar a un acuerdo con Emily. Le dije que no había nada que arreglar. Eso lo hizo explotar. Me llamó egoísta. Traidor. Dijo que ningún hijo suyo trataría así a su familia. Lo dejé hablar. Cuando se quedó sin aliento, respondí con calma. No tengo nada más que decir. Te deseo lo mejor. Espero que sigan adelante. Colgué. Y eso fue todo. Las amenazas legales cesaron. Las llamadas pararon. La culpa desapareció. Por primera vez en mi vida. No había manipulación. No había condiciones. Solo yo. Mi casa. Y un futuro que realmente me pertenecía. Había ganado. Las primeras semanas fueron extrañas. Estaba tan acostumbrado a vivir en alerta. Que la paz se sentía rara. Pero poco a poco, mi casa dejó de sentirse como una fortaleza. Y empezó a sentirse como un hogar. Creé una rutina. Me despertaba temprano. Iba al gimnasio. Cocinaba comida de verdad. Me sentaba en el porche con café. Viendo cómo el mundo despertaba. Era una paz que no sabía que necesitaba. Hasta que una tarde. Llamaron a la puerta. Antes de mirar. Ya sabía quién era. Emily estaba ahí. No parecía mi hermana. Parecía a alguien desesperado. Sin plan. Sin respaldo. No la dejé entrar. Salí y crucé los brazos. Empezó con charla incómoda. Forzada. Ensayada. Luego fue al punto. Dijo que había reflexionado. Que había sido injusta. Que ya no pedía una casa. Solo un lugar donde quedarse. Solo por un tiempo. Casi me río. Le pregunté por qué no se quedaba con nuestros padres. Su expresión lo dijo todo. Ya no era bienvenida allí. Después de todo lo ocurrido. Nadie quería cargar con ella. Ni familia. Ni amigos. No buscaba ayuda. Buscaba escapar. Le dije la verdad. No era mi responsabilidad arreglar los problemas que ella había creado. Su rostro cambió. La falsa humildad desapareció. Volvió la amargura. Me llamó egoísta.
Dijo que la familia debía ayudarse. Me encogí de hombros. Se fue furiosa, haciendo una escena digna de una telenovela. Yo solo sentí alivio. ¿Qué opinas de esta historia? Déjanos tu comentario.